Buenos días. ¿Sí están viendo el retrato de este matemático? Sí, profe. Este matemático es un matemático inglés del siglo XIX, vivió durante todo el siglo XIX o la mayor parte. Se llama Arthur Cayley y justamente hoy vamos a ver el teorema de Cayley, que es muy sencillo. Ustedes se van a dar cuenta que es muy sencillo lo que dice, pero también su demostración es muy sencilla. Pero a pesar de eso es muy importante y en particular nos dice qué tan importantes son las permutaciones en la teoría de grupos. Entonces, bueno, él fue muy prolífico y tiene otros teoremas. En particular tiene uno del álgebra lineal. Si ustedes han llevado cursos de álgebra lineal y han visto el tema de valores propios, vectores propios, que también se llaman eigenvalores y eigenvectores, y el tema de polinomio característico. Entonces, bueno, a él se le atribuye, él demostró el teorema de Cayley referente a los polinomios característicos de matrices, y lo que dice es que el polinomio característico de una matriz a la hora de evaluarse en la matriz me da cero. Eso es el teorema de Cayley en el ámbito del álgebra lineal, lo cual pues tiene muchas aplicaciones. Y así tiene otros teoremas. Si ustedes buscan en la Wikipedia, tiene varios teoremas importantes en diversas áreas. Este que les estoy diciendo es en álgebra lineal, pero también hizo cosas en teoría de gráficas, en combinatoria, y también en geometría y en geometría algebraica. Tiene varios teoremas de conteo, entonces se ve que le gustaba contar cosas y a partir de esos conteos deducir o desarrollar la teoría en otros sentidos. Entonces, a nosotros nos interesa el teorema de Cayley referente a los grupos, que es el que vamos a ver. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir eso. Si tienen ustedes alguna pregunta sobre lo que hemos visto, me dicen. Voy a repasar lo que vimos ayer. Les recuerdo que el próximo viernes tenemos examen a las 10. Ahí va a aparecer en el aula virtual. Ahorita por lo pronto está el letrero de que el examen es el próximo viernes, de 10 a 12. Recuerden que hay que ser puntuales, tanto al inicio del examen como al final del examen. Y bueno, nada más va a abarcar el tema de subgrupos normales, grupos cocientes, homomorfismos y teoremas de isomorfismo. ¿Ok? Em, bueno, este tema que estamos viendo, pues también tiene que ver con el tema de isomorfismos, no está totalmente desligado. De hecho, como ven, se dieron cuenta, hay unos ejercicios de la tarea 6 que resolvimos la clase anterior, en particular uno que se refiere a automorfismos interiores. Bueno, es natural porque un automorfismo es un isomorfismo, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que entender, es qué cosa es un automorfismo. Entonces, es un isomorfismo, nada más tiene la particularidad de que el dominio y el codominio son el mismo. Eso es todo. Entonces, un automorfismo es un isomorfismo donde el dominio y el codominio son el mismo grupo. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que es una función biyectiva de un grupo en sí mismo y que respeta la operación o abre la operación. ¿Ok? Es decir, es una función biyectiva de un grupo en sí mismo que también es un homomorfismo. Bien, entonces eso es lo que hay que entender de automorfismos. Y en particular lo que vimos son los automorfismos interiores, que son estos que están viendo en la pantalla. Sí están viendo todos la pizarra de los automorfismos interiores, ¿verdad? Nada más para checar. Sí, profe.
Ok, entonces, ¿qué cosa es un automorfismo interior? Bueno, es un automorfismo, es un cierto tipo de automorfismo. Claro que lo verificamos antes, ¿verdad? Pero es un tipo de automorfismo que depende de un elemento de G. Recuerden que está el grupo G, entonces ahí podemos tomar elementos, tomamos un elemento y definimos ese automorfismo muy específico que depende del elemento. ¿Qué hace ese automorfismo? Pues, es una función que se puede describir, tiene una regla de correspondencia. Entonces, lo que hace esta función es tomar un elemento cualquiera de G, digamos, aquí tomo una X, y le voy a asignar el conjugado de X a través de A. Eso es un elemento que tiene esa nomenclatura, que lo que hacemos simplemente es multiplicar por A a la izquierda y por A a la menos 1 a la derecha. Y obtenemos otro elemento de G. Y así es como se define este automorfismo interior, ¿ok? Entonces, cada automorfismo interior se define con un elemento fijo que estamos denotando A minúscula y se aplica a todos los elementos de G. ¿De acuerdo? Entonces, previamente recuerden que lo que hicimos fue verificar que es un automorfismo, que gamma sub A, gamma sub índice A, es un automorfismo. Entonces, que es una función biyectiva y que es un homomorfismo. Aquí está toda la secuencia de los argumentos con la definición común y corriente de ser inyectiva, con la definición común y corriente de ser subproyectiva, y con la definición común y corriente de ser homomorfismo. Recuerden que aquí nada más el truquito es insertar aquí en medio un elemento 1, que es justamente lo que ponemos como a la menos 1A, para después separar y llegar a que gamma subíndice A de un producto es el producto de los gamma subíndice A aplicados a cada uno de los elementos. Entonces, eso nos da un homomorfismo. ¿Ok? Entonces, también se pudo haber evitado la demostración de que es inyectiva directamente, donde supusimos que f de x es igual a f de y implica x igual a y. Lo pudimos haber hecho primero demostrado que es un homomorfismo y luego demostrar que el núcleo nada más consta del 1. En efecto, los elementos que van a dar al 1 son los elementos que al conjugarse me dan el 1 y nada más es el 1, ¿verdad? Por esta razón que puse aquí. De esta ecuación podemos cancelar, digamos, es decir, bueno, al 1 si quieren lo podemos poner como A por A a la menos 1 otra vez, y luego cancelamos la A del lado izquierdo, cancelamos la A a la menos 1 del lado derecho, y obtenemos que X es igual a 1, y se acabó. El único elemento que tiene la posibilidad de llegar al 1 a través de gamma subíndice A es el 1. Entonces el núcleo es el 1, quiere decir que gamma subíndice A, sabiendo que es un homomorfismo, resulta ser un monomorfismo, es decir, es inyectivo, y de esa forma pues ya también podemos concluir que es biyectivo. ¿Ok? Entonces es un homomorfismo biyectivo, por lo tanto es un automorfismo. Y entonces tenemos estas desigualdades, ¿verdad? Tenemos este conjunto que resulta ser un subgrupo. Bueno, por lo pronto tenemos estas contenciones. Es el conjunto de automorfismos interiores, está metido en el conjunto de automorfismos, que a su vez está metido en el conjunto, y eso ya sabemos que es un grupo de permutaciones. También ya sabemos que es un grupo de automorfismos, sabemos que es un grupo las permutaciones. Las permutaciones solamente son biyectivas, no tienen que ser homomorfismos. Estas son biyectivas que también son homomorfismos y estos son específicamente los automorfismos interiores. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí, de acuerdo? Recuerden ustedes que tenemos este diagrama o estos diagramas donde por un lado está el grupo G y aquí estamos simbolizando las funciones biyectivas o los automorfismos con estas flechas que van de G en sí mismo, ¿ok? Como unas especies de lazos que van de G en sí mismo, y estamos distinguiendo las funciones biyectivas, puramente biyectivas, sin ser homomorfismos, que son las permutaciones en anaranjado,
los automorfismos que están en amarillo y todavía de esos hay unos más específicos que son los automorfismos interiores. En el otro diagrama estamos representando con diagramas de Venn el grupo de permutaciones que contiene al grupo de automorfismos que a su vez contiene al grupo de automorfismos interiores. Ujú. Ahora, los automorfismos interiores en efecto forman un grupo, ¿sí? En efecto, esto es un grupo, de hecho va a ser un subgrupo del conjunto del grupo de automorfismos. Y esto fue lo último que demostramos con las tres condiciones, ¿sí? Los automorfismos interiores, es decir, los que son de la forma gamma, gamma subíndice algo, gamma subíndice un elemento de G, forman un subgrupo del grupo de automorfismos. Ujú. Y esto lo demostramos, lo concluimos demostrando que el neutro es uno de esos, el neutro es gamma de 1, por esto, ¿verdad? Gamma de 1, gamma subíndice 1, aplicado a cualquier X, pues es X, es decir, actúa precisamente como la función identidad, que es el neutro de este grupo, del grupo de automorfismos, ¿sí? Bueno, incluso pueden pensar en el grupo grande de permutaciones, donde también el neutro es la identidad. Después aquí, con la misma operación que tenemos en los automorfismos, que es la misma operación que tenemos en las permutaciones, es la composición, ¿ok? Con esa composición, la operación de dos gamas resulta ser una gama. ¿Cómo nos convencimos de eso? Pues componemos las dos gamas y proponemos que la gama que resulta es la gama asociada o la gama que corresponde al producto de cada uno de estos. Entonces, esto hay que demostrarlo. Lo propusimos, hay que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Pues, como se demuestra la igualdad entre funciones. ¿Sí? Noten ustedes que aquí podemos comentar, esto es una igualdad de funciones. Entonces, recuerden que si queremos demostrar una igualdad de matemáticas, tenemos que pensar de qué naturaleza son los conceptos o los entes que estamos queriendo demostrar su igualdad. ¿De qué naturaleza es? Si son conjuntos, pues hay que hacer doble contención. Si son proposiciones y queremos demostrar una equivalencia lógica, pues hay que hacer doble implicación. Y en este caso, si son funciones, tenemos que ver que actúan igual, de la misma forma, en todos los elementos del dominio. Son funciones. Esta es una función, esta es otra función. Entonces, por eso es que empezamos esta demostración tomando una X arbitraria en G, porque queremos aplicar esta función a X, queremos aplicar esta función a X y queremos ver que obtenemos lo mismo. Lo más claro, como hemos hecho en otras ocasiones, es comenzar de un lado aplicado a X. Noten ustedes este detalle, porque sí noto desde de otros cursos que los estudiantes cometen el error de no distinguir el nivel de estar nombrando a la función globalmente, o sea, es decir, aquí estoy considerando una igualdad de funciones sin aplicarlas. Estoy diciendo, esta función es igual a esta. Entonces estoy hablando de manera global, ¿de acuerdo? Y por otro lado está el nivel de aplicar la función a cada elemento de G. Entonces, aquí estoy en un nivel y aquí estoy en otro nivel. Aquí estoy en un nivel global comparando dos funciones en general, globalmente, y aquí estoy tomando un elemento particular de G y estoy aplicando la función a este elemento, por lo tanto estoy obteniendo un elemento de G, esto está en G, y estoy a nivel de elemento, no de función. Aquí esta igualdad está comparando elementos, porque estoy aplicando una función a un elemento y estoy obteniendo un elemento. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado porque luego se comete el error de que, por ejemplo, por decir, aquí no escribo, se me pasa a escribir esta parte y estoy comparando una función con un elemento. Eso es, de inmediato, es error, está mal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, en qué nivel estoy. Entonces, repito, aquí
voy a aplicar esta función AX, por definición de composición es esto. Noten ustedes el uso de los paréntesis, es gamma subíndice A aplicado, aplicado a gamma subíndice B de X. Es un elemento el que está aquí adentro. Entonces, aplicando gamma subíndice A este elemento. Y luego desgloso, primero con calma. Primer paso, lo de adentro lo desgloso, ahí está. Así es como actúa gamma subíndice B, conjugando X a través de B, ahí está el elemento. Y luego desgloso la manera como actúa gamma subíndice A, que es conjugando el elemento que tengo ahí adentro, conjugando este elemento a través de A, y obtengo esto, ¿sí? Luego, ya que estoy aquí, noten ustedes, ya tengo un producto de elementos de G. Esto sigue siendo un elemento de G. Estoy en el nivel de elementos. Y yo puedo utilizar la propiedad asociativa, asociando esto mismo, lo asocio de esta manera, para darme cuenta, bueno, y aquí además hay un pasito, recuerden ustedes que B a la menos 1, a la menos 1 es justamente el inverso de A por B. Eso lo sustituimos ahí de una vez. Eso ya lo sabemos de antes. Es información previa. Y por lo tanto, esto ahí se ve claramente como el conjugado de X a través de A por B. Es decir, es el resultado de aplicar gamma subíndice A por B a X. Entonces, lo mejor es escribir esta cadena de igualdades porque lo que concluyo es que esto es igual a esto. Para toda X, ahí está, para toda X, estoy concluyendo que esto es igual a esto. Y como eso es para toda X, eso ya me hace concluir, ahora me subo al nivel de la función, ahí está, al nivel de la función, como esto es para toda X, entonces ya puedo concluir que a nivel de función, las funciones son iguales. ¿Sí está bien? Entonces, noten ustedes cómo es el mismo pistón de que me voy de un nivel al otro y luego me regreso a concluir. O sea, primero digo, ¿qué es lo que necesito? ¿En dónde estoy? Ah, pues primero hasta arriba, digamos, es eh, como cuando se hace un plan para hacer algo, para ejecutar alguna acción, un procedimiento, como un algoritmo de computación, exactamente, ¿no? Los computólogos, les decía al principio del curso que yo considero a los computólogos también como matemáticos y a los físicos como matemáticos que van a estudiar física teórica, digamos, y a los computólogos como matemáticos que van a estudiar algoritmos que también tienen una estructura muy matemática. Bueno, estos argumentos tienen una estructura, si quieren verlo al revés, una estructura de algoritmo. O sea, necesito demostrar esto. Para demostrar esto, quiero demostrar tres condiciones y ahora estoy en esta condición y para demostrar esta condición necesito demostrar esta igualdad, necesito eso y para demostrar eso necesito tomar un elemento arbitrario y ver que las dos funciones aplicadas al mismo elemento son iguales, ¿no? Y luego entonces me regreso, ya que tengo esto, como lo hice de ida, ahora me regreso diciendo, concluyendo, por lo tanto, las dos funciones son iguales, ¿sí? Por lo tanto, la composición de dos gamas es una gama y por lo tanto, esta composición ya tiene derecho a pertenecer al conjunto de automorfismos interiores. Entonces, ya demostramos que la operación de dos gamas es una gama, es un elemento de aquí. ¿Ok? Después vamos a la tercera condición. La tercera condición, igual, tomo un elemento del conjunto en cuestión y quiero ver que el inverso de ese elemento es otra vez un elemento del conjunto en cuestión. Es decir, que el inverso de una gama es una gama y la propuesta pues es que es precisamente la gama del inverso. Entonces, otra vez voy a demostrar una igualdad de funciones, pero en este caso lo que utilizamos es la definición de la función inversa. La función inversa de otra función es la función que al componerse con la función me da la identidad. Que al componerse de un lado o del otro me da la identidad. Entonces, lo que hago ahí es, pues nada más componer gamma subíndice A con gamma subíndice A la menos 1. Y aquí lo que hago es aplicar un atajo. ¿Cuál atajo? Pues el que ya demostramos.
Esto que ya lo demostramos, ya está demostrado, pues lo puedo utilizar. Entonces, simplemente al hacer esta composición, la pongo de esta forma, porque ya demostré esa fórmula, digamos, que gamma subíndice A compuesta con gamma subíndice B es gamma subíndice A por B, donde aquí la B es el inverso, y utilizamos que A por el inverso es el 1, y luego utilizamos otra cosa que ya demostramos en el primer inciso, es que gamma 1, gamma subíndice 1 es la identidad. Entonces ya se acabó, ¿verdad? En vez, claro que no está mal, pero o sea, ustedes pudieron haber aplicado esto a X y hacer exactamente o algo parecido a lo que hicimos acá, pero si ya se puede usar lo que ya demostramos, pues es mucho más fácil, más rápido y evita que podamos cometer algún error, ¿no? Cuando tenemos más letras, podemos fallar en algún paso y aquí no necesitamos aplicarlo, sino simplemente ya usamos lo que ya tenemos. De un lado y del otro nos da la identidad. Entonces esto demuestra que en efecto esta es la inversa de esta, porque al componerse me da la identidad. Entonces ya demostramos que el elemento inverso, que es la función inversa de esta gamma subíndice A, vuelve a ser una gamma subíndice A, es decir, concluimos que ya se cumple la tercera condición, ¿no? El inverso de cualquier elemento de aquí está aquí, por lo tanto ya tenemos las tres condiciones, por lo tanto, sí, en efecto, es un subgrupo. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? Pregunten, pregunten. No, 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 ninguna pregunta, ¿está claro? Entonces, ¿están de acuerdo que tenemos ya tres grupos aquí? Ahí están los tres grupos. Uno metido en el otro, ¿sí? Y de este lado, los puntitos representan estas funciones. Esto que estoy aquí representando como un lazo que va de G en sí mismo, eso aquí es un puntito, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces son dos universos distintos, es decir, son dos representaciones distintas en dos niveles distintos, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer hoy, que es lo que les adelanté al final de la clase anterior, es conectar esos dos universos, ¿sí? Lo que va a resultar es que un grupo cociente de G, en particular este grupo cociente, va a resultar ser isomorfo a este grupo que está aquí. Entonces, ese tipo de cuestiones que conectan o que forman un puente entre dos regiones distintas de las matemáticas o dos representaciones distintas o dos universos distintos, esos puentes son los que hacen que la teoría se desarrolle. ¿Sí? Son como descubrimientos, ¿verdad? Que nos dicen, nos aclaran cosas o nos dejan ver que hay conexiones, que hay relaciones entre cuestiones que aparentemente no están relacionadas, pero resulta que sí, ¿sale? Entonces aquí lo que vamos a ver es que estos dos grupos, el que se obtiene de una forma en un mundo distinto, que es a un grupo, estoy en un grupo cualquiera, ¿eh? Noten ustedes que es universal. Esto es cualquier grupo, ¿sí? Eso es lo realmente interesante. No estoy en un ejemplo, es cualquier grupo. Incluso ni siquiera estoy suponiendo que es finito o infinito, ¿verdad? Entonces, dado cualquier grupo, dado este subgrupo particular, que es el centro, que lo vamos a repasar ahorita, formamos un grupo cociente, ya sabemos qué es, ¿sí? Luego, por otro lado, contamos esta historia, el grupo de permutaciones, el grupo de automorfismos, el grupo de automorfismos interiores, y resulta que el grupo cociente y el grupo de automorfismos son isomorfos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean isomorfos? Bueno, técnicamente es que existe un isomorfismo, es decir, que existe una función biyectiva, que es un homomorfismo, ¿sí? La idea, pues, es, como ya hemos hablado en varias ocasiones, que los elementos se pueden corresponder biunívocamente, y no solo eso, sino que la manera de operarlos de un lado y del otro es la misma, esencialmente, aunque le llamemos distinto.
aunque los elementos sean de naturaleza distinta aquí que acá, aquí son funciones, aquí son elementos X, digamos, aquí son funciones, son ciertas permutaciones, digamos, sigma, por decirlo así, aunque les nombremos distinto, aunque sean de distinta naturaleza, esencialmente se comportan igual, ¿ok? Es decir, son isomorfos. ¿Sí está clara la idea de este diagrama? Pregunten, por favor, o comenten si tienen también algún comentario. No necesariamente es una pregunta, puede ser un comentario. ¿Sí? ¿Sí se entienden? Por supuesto que ya son muchos ingredientes, ya son muchos elementos, ya estamos en un momento del curso, pues que ya, de hecho, en el trimestre ya nada más faltan 2 semanas. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a ver. Vamos a comenzar ya el tema de permutaciones, que como les digo ahorita, lo que vamos a concluir en esta clase, pues es que las permutaciones sí son muy importantes en la teoría de grupo y por eso se les va a dedicar un cierto tiempo. Entonces, por lo menos vamos a ver permutaciones. Ya después veremos si nos da tiempo de ver el último tema, que es el de grupos de silo o subgrupos de silo. Ok, entonces ya estamos al final del curso, ya hay varios ingredientes, ya estamos malabareando muchas pelotas, pero precisamente por eso es que se sigue un trayecto, una trayectoria paso a paso, y ahorita ya deben ser capaces de entender estas cuestiones que ya son elaboradas, ya son complicadas, y que les va a servir no solamente en esta materia, sino en su formación como matemáticos, o sea, esta experiencia de conocer estas conexiones entre esos conceptos, aunque no se dediquen al álgebra, aunque no se dediquen a la teoría de grupos, les va a servir para cualquier área donde ustedes estén interesados en meterse. ¿Ok? Por eso es muy importante este curso y que aprendan estas cosas. Entonces, no hay preguntas, no hay comentarios. ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí, todo bien? Tania, Abigail, Fernanda, Enrique, César, Brenda, todos los presentes. ¿Ninguna pregunta? Profe, en la definición falta probar todavía que el grupo normal que puso ahí. Ajá, sí. Esto azul, ¿verdad? Te estás refiriendo a lo que está escrito en azul, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Sí, ahorita lo vamos a repasar, de hecho, ¿no? Ok. Entonces, sí, entonces aquí vamos a, sí, lo puse en azul porque es así por mientras, pero aquí de hecho hay que poner una definición. Es una definición que no la habíamos dado, o al menos no recuerdo que hubiera aparecido en una tarea, pero tal vez sí, que es el centro, esto dice centro, el centro de un grupo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con un grupo cualquiera. Bueno, cuando digo cualquiera, no es necesario poner esta palabra, pero es para recalcar que no estoy suponiendo nada más de un grupo, más que es grupo y ya. Dado un grupo cualquiera, se define el centro, así se llama, el centro de G, como el siguiente conjunto. Es un subconjunto, de hecho, de elementos de G. Bueno, se va a denotar como una Z aplicada a G, como si fuera una función, y son los elementos, voy a usar las mismas letras que usé acá, son los elementos de G. ¿Con qué propiedad? La propiedad de conmutar con todos los elementos de G. Claro, en particular con ellos mismos, ¿no? Por supuesto que conmutan con ellos mismos, pero conmutan con todos. Es decir, A por X es igual a X por A. Para todos los elementos de G. ¿Sí? Eso es el centro. ¿Ok? Entonces, esa es la definición y por lo pronto vean ustedes que es un subconjunto de G. Pero la afirmación o la proposición
es que es un subgrupo de G. ¿Ok? No solamente es un subconjunto, es un subgrupo. Es muy sencillo, lo podemos, rápidamente lo podemos demostrar. Me gusta hacer esto porque entonces ustedes ya repasan los conceptos anteriores, nuevamente las tres condiciones. Entonces, primera condición, el 1 está en el centro. ¿Sí? Puedo empezar por poner lo que quiero demostrar, porque lo que tengo que hacer para demostrar eso, pues es ver que este elemento cumple con esta propiedad. Entonces, la propiedad es que para cualquier elemento arbitrario de G, pues claro que A por 1 es igual a 1 por A. Ya sabemos que eso es A. Entonces, vean ustedes cómo el 1 cumple con la propiedad. La propiedad es una propiedad universal, ¿ok? Noten ustedes esto. Aquí vamos a poner este comentario. Es una propiedad universal, es decir, se tiene que cumplir para todos los elementos, ¿no? O sea, es para toda A en G, es universal. Entonces, aquí tengo que considerar cualquier elemento arbitrario de G y ver que conmuta con ese elemento. Bueno, pues el 1 lo cumple. Ahora, si tengo dos elementos X y Y en el centro de G, entonces, qué pasa con el producto? Bueno, pues el producto, si yo lo multiplico por A, ¿qué va a pasar? Aquí voy a borrar esto para que quepa la deducción. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengo este producto? Pues que lo puedo asociar, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo asociar así. Si quieren, lo vamos haciendo paso por paso. A ver, aquí esto lo voy a mover. Bueno, ya me traje esta parte. Entonces, ok. Entonces aquí empiezo diciendo, en esta parte, empiezo diciendo sean X y Y en el centro. Entonces ahora tomo un elemento cualquiera en G y voy a ver que el producto conmuta. Entonces, pues lo que hago es asociar e ir conmutando, ¿no? Como la Y conmuta, pues esto es así, y luego vuelvo a asociar, y como la X conmuta, pues esto es así, ¿sí? Y luego vuelvo a asociar. Entonces, otra vez, la técnica es escribir esta cadena de igualdades para concluir que el primero es igual al último y en efecto concluir que X por Y conmuta con A. Y como fue para toda A en G, entonces aquí puedo concluir, por lo tanto, así cabe aquí, por lo tanto, X por Y está en el centro de G. ¿Sale? Y esa es la segunda condición. La primera condición, la segunda condición. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Estoy atendiendo a la propiedad, que es la que está aquí arriba, la propiedad que define al centro. ¿Sí? Entonces, en los ejercicios de la tarea, cuando se puso en alguna tarea, demuestra que tal conjunto es un subgrupo, lo que había que hacer es atender a esa propiedad, la propiedad que caracteriza a los elementos del subgrupo. Es decir, lo que está después de esta rayita, esa es la propiedad que tengo que atender. La propiedad que me da derecho a que X esté en G. Solo en esta ocasión es una propiedad universal, o sea, esta la tengo que demostrar para toda A en G. Ahí por eso empecé, sea A en G. Entonces ya la demuestro, ¿verdad? Y eso me da derecho a que el producto esté en el centro de G. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Preguntas? Tercera condición. Bueno, tomo ahora un elemento, otra vez, un elemento en el centro de G. Sí, incluso si a ustedes les ayuda repetir aquí la propiedad, es decir, para toda A en G, A por X es igual a X por A. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir que esté en el centro de G.
¿Sí? Entonces, lo que quiero demostrar es que para toda A en G, voy a ver qué pasa con A por X a la menos 1. ¿Ok? ¿Sí, de acuerdo? Entonces ahí tengo que pensar un truco, ¿verdad? ¿Cómo le hago para de aquí pasar a, de que conmuta X con todos, cómo pasar a que el inverso conmuta? Pues ahí sí tengo que pensar un truquito. A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Mientras le piensan, voy a hacer aquí estos cambios nada más para que quede mejor escrito. Entonces aquí comienzo con una A en G. Entonces, ¿cómo le hago entonces? ¿Cuál es el truco? ¿Alguien se le ocurre? A ver, les voy a dar un tip. Esto lo voy a escribir como el inverso de esto. A ver si están de acuerdo. Otra vez es esta cuestión, ¿verdad? Aquí pongo el referente de que si yo quiero sacar el inverso de un producto, acuérdense que esto es el producto de los inversos, pero al revés. ¿Sí? Es lo que estoy usando aquí abajo, ¿no? Entonces, si ahora ustedes lo ven de vuelta, si a esto le sacan el inverso, pues es x a la menos 1, a la menos 1 a la menos 1, pero al revés. Y a la menos 1 a la menos 1 es a. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo que está bien? Con la ventaja de que ya aparece una x aquí. Entonces, ¿están de acuerdo que ahora eso ya lo puedo conmutar? ¿Sí? Aquí, ¿por qué puedo conmutar? O sea, esta igualdad es porque x está en el centro. Y alguien me puede decir, sí, pero x conmutaba con a. ¿Por qué a la menos 1? Sí, pero es para toda a en g, en particular para el elemento a la menos 1. Pues este conmuta con todos. Dense cuenta cómo estoy usando en efecto la propiedad universal. Conmuta con todos. En particular, yo tomé un arbitrario a, pero al que me conviene que conmute es con a la menos 1. ¿Y si conmuta con a la menos 1? Sí, conmuta con todos. Es un elemento del centro, ¿verdad? ¿Sí está claro? Ese pequeño detalle. Y luego, claro, esto lo vuelvo a escribir como x por a. X a la menos 1, perdón, por a. ¿Sí? Otra vez uso esta fórmula de regreso. Esto es x a la menos 1 por a. Porque es a la menos 1 a la menos 1. A la menos 1 a la menos 1 es a. ¿Ok? Y entonces ya concluimos, por tanto, que x a la menos 1 conmuta con cualquiera. Cualquiera fue a. Esa es la letra que representó a cualquiera. Y ahí en esta cadena de igualdades ya demostramos que x a la menos 1 conmuta con esa a, que es cualquiera, entonces está en el centro. ¿Sí se entendió? Sí, preguntas, César, Tania, pregunta. ¿Se entendió, César? Sí, profe. Ok. Esos truquitos, hay que pensar un poquito, pero no son tan difíciles, no son tan inaccesibles. Solamente lo que tienen que pensar es qué tienen de hipótesis y no irse con la finta de que nada más tengo que usar que conmuta con A. No, 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 usa que conmuta con todos, en particular con A a la menos 1, ¿ok?
Entonces, estas tres condiciones nos dicen que el centro es un subgrupo de G. Entonces, aquí podemos concluir ya de las tres condiciones, concluimos que el centro de G es un subgrupo. O sea, ya podemos poner el signo de menor o igual. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense ustedes, puedo incluso demostrar no solo que es un subgrupo, sino que es un subgrupo normal de G. Vamos a repasar eso entonces, ¿no? Sobre todo porque el viernes es el examen, pues también conviene que repasemos estas cosas. Entonces, demostración a pie. Aunque lo vamos a poder demostrar de otra manera. Ya tenemos otra herramienta que es el primer teorema de isomorfismo, donde ya basta con demostrar que el centro es un núcleo de un homomorfismo y ya sabemos que es normal, pero lo podemos hacer a pie. ¿Ok? Entonces, para demostrar que es normal, lo que voy a hacer es tomar una A arbitraria en G y lo que vamos a demostrar, por demostrar, es que A por el centro de G por A la menos 1 está metido en el centro de G. ¿Ok? Acuérdense que este es el caballito de batalla para demostrar que un subgrupo sea normal. ¿Ok? Es esta condición que demostramos que es equivalente y donde no tenemos que demostrar la igualdad, basta demostrar esta contención. Basta demostrar que todo subgrupo conjugado está contenido en el subgrupo. Acuérdense que este es un subgrupo conjugado. Por un lado, hablamos de elementos conjugados y por otro lado de subgrupos conjugados. Ajá. Bueno, entonces para eso lo que hacemos es considerar un AX a la menos 1 que sea un elemento del subgrupo conjugado y donde la X representa a un elemento del centro. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que hemos hecho en otras ocasiones. Este elemento conjugado es un elemento del subgrupo conjugado donde el que ponemos aquí en medio es un elemento del centro. ¿Sí está bien? Bueno, pero pues eso sí está muy fácil, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué va a pasar con AX a la menos 1 si X está en el centro? Pues que conmuta, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, lo podemos escribir así. Fácil, ¿verdad? Digo, si quieren ustedes podemos usar los paréntesis, es decir, asociar estos dos últimos, y luego usar que conmuta, y luego volver a asociar los paréntesis, pero no es necesario, ¿no? Esto es 1 por X y esto es X. Y por supuesto la X está en el centro, pues de ahí lo tomamos, del centro. ¿Ok? Entonces concluimos, por lo tanto, que en efecto A por el centro de G por A a la menos 1, ese subgrupo está contenido en el centro, porque todo elemento arbitrario de aquí está acá. Bueno, de hecho, en este caso particular, donde estoy poniendo el centro aquí como subgrupo, cada elemento particular de aquí resulta ser la propia X. ¿Por qué? Pues porque conmuta. ¿Sí está bien? Entonces concluimos que en efecto el centro de G es normal en G, ¿sí? Y terminamos esa segunda proposición. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, ahora viene el teorema que les hablé. Acuérdense que esto de la vez pasada aquí les había puesto en azul. Fíjense, lo que les había adelantado es que el centro de G era un subgrupo normal y que además se cumplía este isomorfismo que tengo aquí abajo, que es justamente el que aparecía en este dibujo, ¿no? ¿Sí se acuerdan?
Entonces, el centro que está aquí puesto en verde, en color verde, del lado izquierdo, ya sabemos que es un subgrupo normal, y por lo tanto, de inmediato, si es normal, tiene sentido hablar del cociente. Y es ese grupo cociente el que vamos a demostrar que es isomorfo a los automorfismos interiores, al grupo de automorfismos interiores de G. ¿Ok? Entonces, lo que primero se nos debe ocurrir, teniendo a la mano esa herramienta que ya sabemos para demostrar un isomorfismo, y además está puesto en charola de plata porque es un cociente, debe ser isomorfo a otro grupo. Entonces, de inmediato debemos pensar en el primer teorema de isomorfismo. ¿Ok? Primer teorema de isomorfismo. Entonces, si yo les pregunto, demuestra que tales cosas son isomorfas, primero piensen en el teorema de isomorfismo, porque eso les puede simplificar muchísimo. Claro que alguien me puede decir, bueno, pues yo quiero definirlo a pie, una función phi que vaya de aquí a acá, primero ver que está bien definida, porque como va a estar aplicada a clases laterales, va a depender del representante a la mejor, entonces hay que ver que no depende del representante, luego hay que ver que es un homomorfismo, luego hay que ver que es suprayectiva, y luego hay que ver que es inyectiva. ¿Sí? Bueno, pues todo ese trabajo nos lo evitamos aplicando la herramienta del primer teorema de isomorfismo. Entonces aquí el teorema, vamos a ponerlo como teorema. Sí, teorema porque es bastante importante. La palabra teorema, normalmente usamos proposición o lema cuando estemos demostrando una herramienta que nos va a servir para otras cosas más importantes. Pero cuando es algo importante, que sentimos que es importante, le podemos llamar teorema. Entonces, bueno, si G es un grupo, otra vez es un grupo cualquiera, ¿no? Entonces, G cociente, el centro de G, ya sabemos que es el centro de G, es isomorfo a los automorfismos de G. ¿Sí? Es un teorema, es un buen teorema porque conecta dos cosas aparentemente disímiles, aparentemente muy distintas, y las conecta. Entonces yo creo que eso sí tiene derecho a llamarse teorema. ¿Sale? Entonces la demostración de ese teorema, aquí podemos avisar de que usaremos el primer teorema de isomorfismo. Acuérdense que esos teoremas son de Noether. Entonces, para ello, definimos qué tenemos que hacer. Entonces, para ello definimos. Entonces, ya que decidimos aplicar el primer teorema de isomorfismo, entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos la caja de herramientas del primer teorema de isomorfismo y lo que tenemos que hacer es definir una función. Definimos una función que va a resultar ser un homomorfismo, ¿no? Pero por lo pronto, que sea una función, va a ser f, cuyo dominio sea el de arriba, cuyo codominio sea los automorfismos interiores, o incluso puede ser un codominio más grande, pueden ser los automorfismos o pueden ser las permutaciones, como ustedes quieran. Aquí pueden poner cualquiera de estos, puede ser automorfismos si quieren, de tal manera que el núcleo del homomorfismo, que va a resultar ser homomorfismo, todavía no lo defino, pero su núcleo quiero que sea el centro y su imagen quiero que sean los automorfismos interiores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir esa función que va de G en los automorfismos de G? Bueno, pues justamente para usar la misma letra, a cada elemento de G le voy a asociar, pues ya que quiero que la imagen sea un automorfismos interiores, pues entonces lo más lógico es asociarle el automorfismo interior, gamma sub índice A. ¿De acuerdo? Así de sencillo, nada más.
A cada elemento le asocio gamma subíndice A. Y ese es el puente. Ese es el puente tan sencillo, pues es el que teníamos en este diagrama. Ahí estaba cada elemento A. A ver, déjenme poner aquí. Tomamos un elemento A. Ese elemento define un automorfismo interior que es gamma subíndice A. Este elemento ya define este automorfismo interior. ¿Sí? Que vamos a pintarlo en rosa. Ahí está. Este elemento ya está fijo, define este automorfismo interior, que es conjugar a través de este elemento. Este automorfismo actúa sobre todos los elementos de G, ¿sí? Ahora varío todos los elementos de G, les llamo X, y actúa sobre todos los elementos y los conjuga a través de este elemento fijo. Esto es gamma subíndice A. Entonces, este gamma subíndice A, acá aparece aquí, ¿verdad? Esto es un gamma subíndice A. Ahí está este puntito. Entonces, lo que va a hacer phi es asociar, aquí déjenme ponerle en verde, este elemento, y esto para que me salga derechito, este elemento lo va a asociar precisamente con este. ¿Ok? Ahí está la función que estamos definiendo phi, perdón. Ahí está la función que estamos definiendo f, le estamos llamando f. A este elemento le estoy asociando este automorfismo interior, que es este mismo precisamente, ¿ok? Esa es la asociación. Entonces ahí tengo la f que va a resultar ser un homomorfismo que tiene, vean ustedes, como dominio va a tener todo G y como codominio lo estoy definiendo el codominio como este, los automorfismos. Claro que la imagen va a ser nada más esto. ¿Está claro? Entonces acá, esta es la función. La función, ahí está la función. Es una función, aquí no tengo que demostrar que está bien definida, ahí es claramente, tomo un elemento de G y está unívocamente determinado el automorfismo interior, ¿no? O sea, aquí ya hicimos el trabajo. O sea, aquí ya sabemos, aquí como comentario, ya sabemos qué cosa es gamma sub A y también sabemos que es un automorfismo. Eso ya lo demostramos. Entonces ya no tenemos que demostrar ninguna buena definición. Ya ahí me está diciendo que a cada elemento de G le asocia unívocamente un automorfismo. Ya está, es una función. Hasta ahí yo ya no tengo que demostrar lo que estoy diciendo. Es una función. ¿De acuerdo? Pero resulta ser un homomorfismo. Es decir, para toda A y B en G, f de A por B es igual a f de A. Aquí no me he compuesto. Déjenme recorrer un poquito esto. Bueno, esto lo voy a poner acá. Es decir, esto, bueno, y aquí la operación es la composición, ¿sí? Esto es lo que estamos afirmando. Esto es una afirmación que hay que demostrar para ver que esto es un homomorfismo, ¿verdad? Donde aquí noten ustedes que son grupos que están en distintos mundos, por decirlo así, y este tiene su propia operación que la denotamos de manera multiplicativa por default, pero aquí la operación es la composición. Entonces aquí tengo que poner la composición. ¿Ok? Pero ¿qué significa eso? Esto significa, o sea, ¿qué quiere decir? Pues significa que para toda A y B en G,
¿Qué cosa es f del producto? Es tomar la gama de ese elemento. Es decir, es gamma de A a B. Eso es f de A por B, es gamma de A a B. ¿Qué cosa es f de A? Pues es gamma subíndice A. ¿Y qué cosa es f de B? Pues es gamma subíndice B. Es decir, es algo que ya sabíamos, que ya habíamos demostrado hace rato, de hecho. Ya sabemos. Ya sabemos que es cierto esto. ¿Sí están de acuerdo? Esto ya lo habíamos demostrado, era la igualdad de las funciones. Aquí noten ustedes que lo que estamos haciendo es traducir simplemente, ¿no? O sea, f de A por B es por definición gamma A por B. ¿Sí? F de A es gamma subíndice A y f de B es gamma subíndice B. Simplemente estamos traduciendo la definición que tenemos aquí. ¿Sí está bien? Entonces, no, otra vez el mismo comentario de hace rato. No hacerse bolas en los niveles y en el lugar preciso donde estamos. O sea, del lado izquierdo tenemos elementos de G. Del lado derecho tenemos automorfismos, es decir, funciones. Y estamos definiendo una función del lado izquierdo al lado derecho. O sea, es una función que a cada elemento le asocia una función. No tenemos por qué hacernos bolas, aunque parezca trabalenguas de que es una función que a un elemento le asocia a otra función. No nos distraigamos con eso. Simplemente las cosas están donde tienen que estar y caen donde tienen que caer. ¿Sí? Y hay una función que está haciendo el papel del elemento al que caigo, la función gamma subíndice A, y a otro nivel hay una función que está asociándole a un elemento de G una función. ¿Ok? Pero eso no nos tiene que distraer. Simplemente lo escribimos y todo sale, ¿no? Ahora, esto ya sabemos cierto. Pues esto ya lo sabemos cierto. Por lo tanto, pues la afirmación ya está aprobada, ¿no? Entonces aquí concluimos que en efecto es un homomorfismo. Bueno, pues ya resulta ser un homomorfismo. ¿Sí está bien? Todavía no terminamos la demostración. Es un homomorfismo. Aquí si quieren podemos concluir que F es un homomorfismo. ¿Preguntas? Ahora, si ustedes se quieren regresar a esto porque no se acuerdan, acuérdense que es la igualdad de dos funciones donde para demostrar esta igualdad tenemos que aplicar cada una a una X arbitraria. Entonces, ya lo tenemos, ya no tenemos por qué hacerlo porque ya está, pero si ustedes quisieran repasar eso, entonces hay que añadir otra letra. ¿Por qué otra letra? Porque ahora necesito demostrar la igualdad de estas dos funciones, que son dos automorfismos de G y que están aplicados a elementos de G. Pero no voy a usar la misma letra que ya usé, tengo que usar otra que es X. Digamos, la letra que tradicionalmente hemos usado cuando aplicamos gamma sub A, precisamente para no mezclar el papel que juega la A y el papel que juega la X. ¿Sí? Ahí es donde hay que tener mucho cuidado qué letra escogemos y qué papel está jugando esa letra, porque ya son muchos ingredientes. ¿Preguntas? ¿Qué nos falta? Ya tenemos que es un homomorfismo. ¿Qué nos falta para aplicar el primer teorema? Habíamos dicho, ¿verdad? Además de tener el homomorfismo, ¿qué nos falta, Fernando? Sí, ver que su núcleo es el centro de G. Exactamente, que su núcleo es el centro de G y que la imagen son los automorfismos, lo cual es obvio, pero lo vamos a escribir de todas maneras. Lo importante es eso, es que el núcleo de F es el centro de G.
Eso es lo que necesitamos. Ok, es una igualdad. Aquí vamos a poner, es una igualdad de conjuntos. Es decir, de hecho de subconjuntos y de hecho de subgrupos. Es una igualdad de subgrupos de G. ¿Sí? Entonces es de ida y vuelta. Ahora, pudiera ser que lo podemos hacer de golpe, como ya les he dicho, o primero de un lado y luego del otro, como ustedes prefieran. Vamos a ver de aquí para acá. ¿Ok? O sea, vamos a ver que el núcleo está contenido en el centro. ¿Sale? Entonces, tomo ¿cómo le llamamos a los elementos del dominio? Le llamamos A. ¿Por qué? Porque reservamos las X y queremos aplicar la gama subíndice a X, para eso reservamos las X. Entonces, es conveniente usar la letra A para un elemento de G. Bueno, de hecho, un elemento de una vez, un elemento que esté en el núcleo de F. Entonces, F de A es el neutro. Ahora, el neutro es la identidad en G. Porque acuérdense que caemos en los automorfismos y hay que recordar cuál es el neutro de los automorfismos. El neutro es la función identidad. ¿Ok? Ahora, también tal vez conviene recordar que F de A pues no es más que gamma subíndice A. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que, fíjense, son a nivel de funciones, es decir, aquí podemos comentar que esto es una igualdad de funciones. Esto es una igualdad de funciones. Y eso significa que a cada elemento de G, ahora sí usamos X, para toda X en G, resulta que gamma subíndice A de X es X. ¿Ok? Eso significa esto, ¿no? Decir que gamma subíndice A es la identidad significa esto. Y ahora a nivel de X podemos recordar qué cosa es gamma sub A de X, pues es conjugar a través de A. Entonces, fíjense cómo lo que obtuvimos es que para toda X en G pasa esto. ¿Sí? Pero eso significa, bueno, si quieren lo ponemos así como conclusión, por tanto, lo vuelvo a escribir. AX a la menos 1 es igual a X. Y lo único que hago, pues, es multiplicar del lado derecho por A, multiplicando por A por la derecha, obtengo que A por X es igual a X por A. Es decir que A está en el centro de G, ¿verdad? Porque esto lo demostramos para toda X en G. ¿Ok? Entonces, ¿a qué llegamos? A que un elemento del núcleo resulta que conmuta con todos los elementos de G. Noten ustedes el papel de las letras. La letra A es el elemento arbitrario del núcleo y la letra X es un elemento arbitrario de G que es el que representa a cualquiera con el que conmuta A. Ahí está. Y que nos hace concluir, por lo tanto, que A está en el centro. Porque hay que recordar eso, ¿no? Los elementos del centro son los que conmutan con todos. ¿Sí?
Ahora, si se fijan bien, todo esto se puede hacer de regreso, ¿no? O se puede escribir ligeramente distinto, ¿no? No hay ningún problema. Es decir, de regreso puedo comenzar con suponer que A está en el centro y entonces escribo la definición de estar en el centro. Entonces, si X es un elemento de G cualquiera, esto significa que AX a la menos 1 es igual a X. Me regreso ahora de esta igualdad, ahora multiplico por la derecha por A a la menos 1 y llego a esto. Multiplico de ambos lados de la igualdad por A a la menos 1 del lado derecho y llego a esto. Porque tengo esto como hipótesis. Para esa X en particular, o sea, para esa X, misma X, X en G cualquiera, tengo esto, pero esto lo puedo escribir, puedo recordar que esto es precisamente gamma sub A aplicado a X. Y entonces es como ir de regreso, ¿no? Lo que había demostrado en este párrafo, regresarme. Porque entonces ahora concluimos, por lo tanto, que gamma sub A es la función identidad de G. Porque para cualquier X lo deja igual, lo deja igualito. Y entonces, por lo tanto, A está en el núcleo de F. ¿Ok? Y eso ya demuestra la afirmación. ¿Sí está bien? Ahora, si quieren simplificar, se puede poner sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí. ¿Sí? Es decir, para un elemento arbitrario de G, estar en el núcleo significa, decir sí, solo sí es poner significa, estar en el núcleo significa esto, esto significa que para toda X en G pase esto, ¿sí? Esto es sí, solo sí, o sea, es estar en el núcleo es sí, solo sí pasa esto. Es nada más traducir que esa función sea la entidad es sí, solo sí pasa esto. Para toda X en G pasa esto. Y eso es sí, solo sí para toda X en G pasa esto. Porque de esta igualdad paso a esta. De esta igualdad paso a esta. Entonces es sí, solo sí. Sí, solo sí, A está en el centro. Entonces en este caso sí se puede ir de ida y de vuelta al mismo tiempo. Simplemente es una traducción, ¿no? Cuando se pone sí, solo sí, es lo mismo a poner, a escribir, esto significa que, es lo mismo a decir, esto se traduce en, o sea, es tal cual, precisamente eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces, eso ya demostraría de un golpe esta igualdad, que es lo que queremos. ¿Sí está bien? ¿Preguntas? A ver, revisen si no tienen alguna duda en algún paso. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿Ninguna duda? Ya demostramos que el núcleo es el centro de G. Ahora, ¿qué más tenemos que demostrar para completar la aplicación del teorema de isomorfismo? Que la imagen son los automorfismos interiores. Pero eso es obvio, ¿no? Obviamente.
sin ser pretenciosos, es obvio porque, pues, para toda A en G, F de A, pues es gamma sub índice A. Es decir, precisamente los resultados que obtenemos son los elementos, son justamente los elementos de I de G. ¿Sí? Todos los elementos son de esa forma. A ver, aquí si quieren, ponemos todos los elementos de I de G son así. Todos son de esa forma. Entonces es doble contención. Todo elemento de I de G es una gamma subíndice A que proviene de a través de esta función. ¿Sí? Entonces concluimos por el primer teorema de isomorfismo de Noether que el dominio cociente del núcleo es isomorfo a la imagen, que es lo que queríamos mostrar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ahí está el teorema que queríamos mostrar. Y ahí está el diagrama que conecta esos dos mundos y nos dice que ese grupo cociente es isomorfo al grupo de automorfismos interiores. ¿Ok? Una pregunta. Dime. Al inicio de la demostración, mencionó que podría hacerse en vez de de una función, en vez de ser el automorfismo, podría haber sido otro. Sí, en efecto, cuando tú demuestras un isomorfismo, cuando demuestras que dos cosas son isomorfas, lo que tienes que demostrar es que existe un isomorfismo. Entonces, no necesariamente es único. Es cierto, no necesariamente es único, pero hay situaciones donde sí hay unicidad. Ahora, en este caso, el primero que se nos ocurrió es ese. Digo, podría haberse te ocurrido a lo mejor en vez de gamma subíndice A la menos 1, pero a lo mejor ese no funciona, en algún momento no funciona. ¿Ok? Entonces es cuestión de probar, por ejemplo, si dices, pues vamos a probar a ver si nos sirve también gamma subíndice A la menos 1, que sería el otro que se me ocurriría, porque si no, pues no sé, gamma subíndice A cuadrado a lo mejor, o gamma subíndice, algo que tenga que ver con A, pero en algún momento no va a funcionar alguno de los pasos. ¿Ok? Mira, en particular, a ver, bueno, no sé si estabas pensando justamente en esa otra posibilidad, ¿no? Si tu pregunta va por, ¿qué pasa si aquí en vez de gamma subíndice A ponemos gamma subíndice A la menos 1? Pero si ponemos gamma subíndice A la menos 1, entonces fíjate, aquí nos quedaría una igualdad como esta, mira. Gamma AB a la menos 1 igual a gamma A a la menos 1 con gamma B a la menos 1. Y eso no va a funcionar, porque lo que sabemos es que esto es gamma A la menos 1, B a la menos 1, y esto no va a coincidir con esto. Es con el orden al revés. Así tal como está, no es igual. Entonces ahí va a haber un atorón, ahí no va a funcionar eso. Entonces no vas a poder demostrar en ese caso que es un homomorfismo. ¿Ok? Entonces justamente esa otra posibilidad no funciona. ¿Sí? Oye, pero entonces sí no sabemos si esta función, este homomorfismo es único. O sea, no dice nada de eso.
Bueno, a ver, cuando tú hablas de que es único, tienes que definir muy precisamente en qué consiste la unicidad, ¿no? O sea, es el único con qué propiedad, ¿ok? Entonces, en efecto, puede haber una unicidad, pero hay que decir exactamente cuál es la propiedad. ¿De acuerdo? Ok, ok. Sí, aquí, mira, en esta situación particular estamos bastante restringidos porque tenemos que caer justamente de tal forma que la imagen sea esto. Entonces, a fuerza, el homomorfismo lo tenemos que definir como una gama de alguien. ¿Ok? No tenemos, si queremos caer justamente en esa imagen, no tenemos posibilidades más abiertas de automorfismos. Tiene que ser una gama. ¿Y qué gama, qué gama, con qué elemento trabajamos que tenga que ver con A? Pues casi las únicas dos que se nos ocurren son estas dos, porque esta tampoco va a funcionar o cualquier potencia de A tiene que depender de A. Entonces, funciona la que es natural. A veces no, a veces resulta que no es así, a veces la primera que se nos ocurre no funciona, pero en este caso sí, es A, el elemento que funciona. Ok, perfecto, sí, está bien. Muy Gracias. bien, muy bien. Otra pregunta, otro comentario. Bueno, entonces vamos a terminar con el teorema de Cayley. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. El teorema de Cayley lo que va a decir es que, bueno, en una situación parecida a esta, lo que dice el teorema de Cayley, a ver, lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí teorema de Cayley. Primero lo voy a enunciar, pues con palabras sencillas, que diría lo siguiente. Todo grupo es isomorfo a un grupo de permutaciones. Así de fácil, lo vamos a escribir así de fácil. Luego vamos a entender con más detenimiento qué significa eso, ¿no? Todo grupo es isomorfo a un grupo de permutaciones. Entonces, ese teorema es bastante impresionante porque al principio del curso, recuerden ustedes, en las primeras clases, enlistamos unos ejemplos, los sistemas numéricos, los enteros módulo n, las matrices con la suma, con el producto, las que tienen determinante distinto de cero, las permutaciones como parte de la lista, los cuaternios, ¿sí? Entonces eran uno de varios, las permutaciones, eran un ejemplo específico de varios. Podía haber otros grupos, pero resulta que Cayley se dio cuenta de que en realidad todos los grupos, a fin de cuentas, son grupos de permutaciones. Eso creo que es bastante impresionante. Es decir, las permutaciones quiere decir que están en todos los grupos. El grupo que está formado ahí en el cubo de Rubik, bueno, ese a lo mejor es más obvio. Ese es más obvio que es un grupo de permutaciones, ¿sí? Pero otro grupo, que pensemos en otro grupo, un grupo de matrices a lo mejor, pues así de entrada no se ve como si fueran permutaciones, como si las matrices fueran permutaciones. Resulta que sí son, se pueden ver como permutaciones. ¿Ok? Entonces es bastante impresionante. Aquí un comentario importante en un principio es cuando yo me refiero a un grupo de permutaciones, ojo, no necesariamente, o sea, aquí no es necesariamente el total SX, sino un subgrupo. ¿Sale? Cuando digo un grupo de permutaciones, es un grupo formado por permutaciones. No tienen que estar todas las permutaciones. O sea, no estoy diciendo que todo grupo sea isomorfo a un S subíndice X. O en el caso finito, no quiere decir que todo grupo finito sea isomorfo a un SN.
Pues no, porque eso querría decir que todos los grupos finitos tienen orden algún factorial, y no es cierto, ¿verdad? 8 no es un factorial, por ejemplo. Y si hay grupos de orden 8. No estamos diciendo que sea la totalidad de un grupo de permutaciones, sino cuando se dice un grupo de permutaciones, es un grupo formado por permutaciones que pueden estar contenidas en un subgrupo S, subíndice X. ¿Ok? ¿Sí está bien? Entonces, el diagrama es parecido. Aquí tengo al grupo G y aquí tengo, de hecho, al grupo de permutaciones. Vamos a dibujarlo más grande, que es S subíndice G. Ya sabemos, en el otro diagrama aparecen los automorfismos y aparecen los automorfismos interiores. Esos no los voy a dibujar aquí. ¿Sí? Justamente lo que vamos a hacer es demostrar, esto déjenme hacerlo un poco más pequeño. Lo que vamos a hacer es demostrar que hay una copia de este grupo, hay una copia del mismo tamaño, de hecho, o sea, es una copia tal cual aquí adentro. ¿Sí? Por supuesto ya no se llama G, ya se llama de otra manera, pero es isomorfo. Entonces va a haber un isomorfismo, aquí vamos a poner el isomorfismo en verde, va a haber un isomorfismo de G, de esta G, ahí está la G, en un subgrupo de este grupo de permutaciones. Ese es el teorema de Cayley. ¿Ok? A veces se dice, otra forma de decirlo es que G se sumerge en S de G. Así se dice. Sumergir, como un submarino se sumerge. ¿Sí? O como un delfín se sumerge en el océano. Se sumerge porque está inmerso, está metido, aunque no es tal cual, sino tiene una copia isomorfa metida en ese G. Justamente en ese G. ¿Sí? Es decir, aquí se especifica cuál grupo de permutaciones. O sea, son permutaciones que forman un subgrupo del grupo de permutaciones sobre G mismo. Entonces, en ese sentido, es un diagrama parecido al que teníamos acá, porque interviene un grupo arbitrario y también interviene el grupo de permutaciones sobre ese grupo. En ese sentido es parecido. Pero ya nos vamos a olvidar de esto de adentro. ¿Sí? Eso ya es otra situación. Y del centro también nos vamos a olvidar. Eso es un poco distinto. Pero lo que sí es parecido es que estamos hablando de este grupo de permutaciones sobre el mismo G. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Eso es lo que dice el teorema de Cayley. Otro comentario es que es un teorema que se llama un teorema de representación. Este comentario es, ojo, es lo que se llama un teorema de representación. Así les llaman a esa clase de teoremas donde ciertos objetos se pueden representar con unos objetos muy particulares. Entonces, en este caso estamos diciendo que todo grupo se representa como un grupo de permutaciones. Eso de representar pasa por la idea de isomorfismo. ¿Sí? No quiere decir que él mismo por naturaleza sean permutaciones sus elementos, pero se puede representar con un grupo que es isomorfo, que es esencialmente el mismo y que sí está formado, que consta de permutaciones. Entonces es lo que se llama un teorema de representación y hay un montón de teoremas en matemáticas de ese estilo y todos son muy importantes precisamente porque conectan mundos distintos. O cuando decimos que
objetos generales en una categoría muy general, por ejemplo, los grupos o los espacios vectoriales o los espacios topológicos, decir que todos ellos se representan con un objeto específico es un teorema importante, es algo que nos reduce el conocimiento que tendríamos que tener tan vasto, tan amplio, en una categoría muy, muy general, se reduce a conocer solamente un tipo específico de objetos. ¿Sí está clara la idea? Les estoy hablando de cuestiones de matemática, podríamos decir, superior o avanzada, o es lo que se hace en las matemáticas a nivel de vanguardia, pues, lo que se hace en investigación en matemáticas. Esa idea es muy importante, la idea de representación, ¿ok? Y este teorema de Cayley es un teorema de ese estilo, un teorema de representación. ¿Se entiende? Ahora la demostración, sorprendentemente, aunque ese teorema es tan importante y tiene consecuencias tan grandes, la demostración es muy sencilla. Entonces, en la demostración, lo que vamos a hacer se definirá simplemente un monomorfismo. Le vamos a llamar lambda, que vaya de G en SG. Con eso es suficiente. Porque si yo tengo un monomorfismo, ¿qué pasa con un monomorfismo? Bueno, si quieren pueden aplicar el primer teorema de isomorfismo, pero si no, simplemente es en un monomorfismo, el monomorfismo es un homomorfismo inyectivo y por lo tanto el grupo es isomorfo a su imagen. ¿Sí? Cuando tengo un monomorfismo, en todo monomorfismo, el dominio resulta ser isomorfo a la imagen. Sí, es decir, la idea de que algo se sumerge en algo, cuando yo tengo un monomorfismo F, digamos, de G en H, pues es precisamente pensar en que tengo la imagen. Es una función inyectiva, es un homomorfismo, entonces resulta ser el dominio isomorfo a la imagen que está metida en el codominio. O sea, aquí le llamamos G y H. Entonces, cada vez que tengan un monomorfismo, el dominio resulta ser isomorfo a la imagen. O bien, si piensan en el primer teorema de isomorfismo, el núcleo de un monomorfismo, pues es el trivial. Por eso es monomorfismo, porque es inyectiva, y cuando es inyectiva, el núcleo es trivial. Entonces, cuando hago el cociente del grupo entre el trivial, pues me queda esencialmente lo mismo, me queda G. Entonces, eso será isomorfo a la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la idea del teorema de Cayley es simplemente definir un monomorfismo de G en SG, para que G se sumerja en SG, ¿ok? Y tenga esta situación. Entonces, se propone, a ver, perdón. Otra vez. Se propone la función, primero tengo que dar una función de G en SG, que a cada elemento le asocie lambda subíndice A. Ahora le voy a llamar lambda porque no va a ser como, o sea, es similar a gamma, va a ser una función que dependa de A como gamma, pero no va a ser un automorfismo y no va a ser la gamma, va a ser otra cosa, va a ser lambda. Ahora, sí se entiende aquí la notación. La notación es como poner
lambda de A igual a lambda sub A. Es decir, al elemento A le estoy asociando este elemento de ese G, donde ahora tengo que decirles lambda subíndice A tiene que ir de G en G, es otra función, es la función que a cada X le asocie A por X. Simplemente es esa multiplicación. ¿Ok? Noten ustedes, la gamma era A por X por A a la menos 1. ¿Sí? Esa era la gamma. Pero esa gamma, esa asociación con la gamma, no funciona aquí. ¿Sí? Lo que comentábamos hace rato con César, de que a veces funcionan las cosas y a veces no funcionan las cosas. Si alguien me puede decir, a ver, pero vamos a regresarnos al caso anterior, donde teníamos la F de G en los automorfismos, pues vamos a pensar de G en las permutaciones y le asociamos a A, le asociamos gamma sub A. Sí, pero lo que demostramos es que el núcleo de F es el centro. Este no es un monomorfismo, ¿se fijan? Este de aquí no es un monomorfismo porque su núcleo no es trivial. Su núcleo es el centro de G y el centro no tiene por qué ser trivial. Por cierto que hace rato no les di ejemplos del centro, pero un ejemplo muy sencillo es si el grupo es abeliano, el centro es todo el grupo, porque es abeliano, conmutan con todos. Entonces el núcleo de un grupo de una F que parta de un grupo abeliano, pues el núcleo es todo. ¿Ok? Entonces este no es un monomorfismo, este no funciona, por eso lo tengo que definir de otra manera. Y esa es la otra manera. Entonces, otra vez los dos niveles. Fíjense, aquí es como si esto estuviera en un nivel, por eso lo voy a poner más chico. ¿Sí? Aquí estoy definiendo esta función, donde aquí tengo que definir a su vez qué significa lambda subíndice A. Entonces, lambda subíndice A va a ser una función que tengo que demostrar que está aquí. ¿Sí? Es decir, aquí decir que está bien definida la función, o sea, primero, lambda está bien definida. Aquí lo que significa es que lambda está bien definida es que caiga donde tengo que caer. O sea, porque es unívoca, pero tengo que demostrar, es decir, en efecto, lambda subíndice A tiene derecho a pertenecer a S subíndice G, es decir, es una permutación. Aquí no tengo que demostrar que es un homomorfismo, simplemente que es biyectiva. ¿Ok? Entonces vamos a ver que lambda, en efecto, vamos a ver que lambda subíndice A, que va de G en G, es una función, a su vez, una función biyectiva. Acuérdense que lambda sub A aplicado a X lo estamos definiendo como A por X. Entonces, primero, lambda sub A es inyectiva. Pues sí, ¿verdad? Porque lambda sub A de X igual a lambda sub A de Y. Eso implica que A por X es igual a A por Y. Simplemente pongo cuál es su definición. Y por cancelación, pues esto implica que X es igual a Y. Eso no lo podía hacer con la gamma, ¿no? Porque con la gamma era A por X por A a la menos 1, y si yo planteaba que un conjugado es igual al otro, pues ahí ya... Ah, también podía cancelar, ¿no? Sí, también podía cancelar a los dos lados. Entonces, igual que con la gamma, esto sale inyectivo. Lambda de A es inyectivo. Y segundo, lambda sub A es suprayectiva.
Vamos a tomar una Y que está en G. Entonces, tengo que definir una X que vaya a dar a Y. Pues la X que sea a la menos 1Y. ¿Verdad? De tal manera que cuando yo le aplico lambda, pues esto es multiplicar por a la menos 1y, y entonces ya me queda y, ¿verdad? Entonces, sí proviene de un elemento de G, y ya demostramos que es suprayectiva, por lo tanto, es biyectiva. Ya está. No tengo que demostrar que es un homomorfismo. Es más, no me va a salir que es un homomorfismo, ¿verdad? Porque si yo lo aplico a X por Y, me queda A por XY, y eso pues no es A por X por A por Y, porque ¿de dónde saco la A? ¿O cómo justifico meter ahí una A? ¿Ok? Entonces, ojo, no es homomorfismo. Ojo. Lambda subíndice A no es homomorfismo, pero no necesito que sea homomorfismo. Por eso es que estoy diciendo que voy a caer en el grupo de permutaciones, no en el grupo de automorfismos. Son permutaciones. Y para hacer permutación, nada más necesito que sea biyectiva. Ya se acabó. ¿Ok? Entonces, en efecto, sí está bien definida. Entonces, aquí concluimos, perdón. Entonces, concluimos que la función lambda que va de G en las permutaciones y que a cada lambda, a cada A en G, se define como lambda sub A, está bien definida en el sentido de que la lambda subíndice A sí pertenece a S de G, ¿ok? Entonces, primero, noten ustedes que tenemos dos niveles, por eso les digo que no hay que hacerse bolas. Una cosa es lambda y otra cosa es lambda subíndice A. Fíjense ustedes cómo son distintas. ¿Ok? Le estoy asociando a cada elemento de G, le estoy asociando un elemento de las permutaciones, que son flechas de aquí a acá. Es una función biyectiva, es una permutación. En este caso es lambda subíndice A. Si aquí estaba el elemento A, este es lambda subíndice A, que acá se ve como un puntito. Lambda subíndice A, es este puntito. ¿Sale? Y así estoy haciendo esta asociación que va de aquí, le estoy asociando este. ¿Ok? Estoy haciendo esta asociación. Y esa asociación se llama lambda. ¿Sí? Entonces, lambda es la que va de aquí a acá, y lambda sub A es a donde ya llegué, que a su vez es una función que va de aquí a acá. O sea, todas las cosas en su sitio. ¿De acuerdo? Por eso es que estoy hablando de lambda subíndice A y de lambda. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que tengo que demostrar es que lambda es homomorfismo. Esa sí va a ser homomorfismo. Entonces, fíjense, ahora voy a usar las letras A y B en G. Para lambda, las letras que uso en su dominio son A y B. Si estoy en lambda subíndice A, las letras que uso son X y Y. ¿Se fijan? Eso es importante porque si no me puedo hacer bolas por esos dos niveles. Entonces, si A y B son elementos de G, entonces, ¿qué cosa sería lambda aplicado a A por B? Pues sería lambda de A por B. ¿Ok? Y lo que quiero ver es que esto sea lambda de A por lambda de B. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que demostrar, la afirmación,
es que lambda de A por B es igual a lambda de A compuesta con lambda de B. Entonces, en efecto, vamos a demostrarlo. En efecto, ahora tomo una X en G, porque ahora voy a aplicar estas funciones a esta X. Noten ustedes el uso de las letras. Primero A y B las tomé en el dominio de lambda para referirme al subíndice de lambda subíndice A o lambda subíndice de A por B en este caso. Y luego voy a tomar una X para aplicar lambda subíndice de A por B, que simplemente es multiplicar el elemento que tengo abajo por X. Pero esto lo puedo asociar de esta forma. Y vean ustedes cómo esto en efecto es aplicar lambda sub A a aplicar lambda sub B a X. Porque primero es, de adentro para afuera, es multiplicar por B y luego multiplicar por A. ¿Ok? Que es precisamente la composición. Lambda subíndice A compuesta con lambda subíndice B aplicado a X. Entonces, la justificación de esto es esto. Para toda X en G, estas dos funciones aplicadas al mismo elemento resultan ser lo mismo. Por lo tanto, ya demostramos esto. ¿Sí se entiende? Entonces, es decir, ahora traduzco esto como lambda de A por B es igual a lambda de A compuesta con lambda de B. Simplemente estoy reescribiendo. Lambda subíndice A por B es lambda aplicado a A por B. Lambda subíndice A es lambda aplicado a A, lambda subíndice B es lambda aplicado a B. Por tanto, lambda es un homomorfismo. ¿Sí se entiende? Y ya nada más nos falta, para ver que es un monomorfismo, ya vimos que está bien definido, que es una función bien definida, cae donde tiene que caer, ya vimos que es un homomorfismo, ya nada más tenemos que ver que es inyectiva y aprovechar que es un homomorfismo, es decir, ver cuál es su núcleo. Entonces, tercero, que el núcleo de lambda nada más consta del 1. Vamos a justificarlo, pues, dado un elemento, que así les llamo a los elementos de G con las letras, las primeras letras del abecedario, para aplicarles lambda, que A esté en el núcleo de lambda, ¿qué quiere decir? Sí, solo sí. Quiere decir que lambda aplicado a A sea el neutro, pero el neutro es la función identidad en las permutaciones. Eso quiere decir que lambda subíndice A sea la función identidad. Eso quiere decir que para todo X en G, ahora uso X, lambda subíndice A de X sea X. Pero lambda subíndice A de X es multiplicar por A. ¿Ok? A ver, lo voy a escribir. Lo voy a escribir, otra vez lo voy a repetir. Esto, mejor me lo voy a llevar para la otra página. ¿Ok? Entonces, son sí solo sí entonces, ¿verdad? Es decir, entonces otra vez, dado un elemento de G, estar en el núcleo de lambda es que al aplicarle lambda me dé la función identidad, es decir, que lambda de subíndice A sea la función identidad, es decir, que para toda X en G, cuando yo multiplico A por X, cosa que es lambda subíndice A aplicado a X, eso me dé X.
Eso es lo que quiere decir que lambda sub in sea la función de identidad. ¿Ok? Pero eso significa, es si solo si A es igual a 1. Porque si pasa esto, nada más cancelo la X y me queda que A es igual a 1. Y si A es igual a 1, por supuesto que pasa esto. ¿Ok? Entonces, a través de esta sucesión de sí solo sís, lo que se demuestra es que estar en el núcleo significa ser el neutro de G. Es decir, el único elemento que está en el núcleo es el neutro. ¿Sí se entiende? Aquí usamos cancelación. Noten ustedes que aquí usamos de aquí para acá cancelación. Y de aquí para acá, pues es que es el neutro, ¿no? De aquí para acá es el neutro. ¿Sí está bien? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, ya con esto terminamos, concluimos que lambda, que es la función que va de G en SG, es un monomorfismo y por tanto el dominio es isomorfo a la imagen de lambda, que ya sabemos que es un subgrupo del codominio, puesto que es un homomorfismo, la imagen es un subgrupo del codominio. Y eso es justamente lo que dice el teorema de Cayley, que el grupo es isomorfo a un subgrupo del grupo de permutaciones. ¿Ok? Con esto terminamos el teorema de Cayley. Díganme, por favor, si tienen alguna pregunta. Preguntas, preguntas. ¿Sí queda claro? Entonces, es un teorema que se demuestra de manera similar al tema este de automorfismos, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Regresemos al diagrama. Ahí está el diagrama. Lo que demostramos es, bueno, propusimos una lambda, se propone una lambda que a cada elemento le asocia lambda subíndice A, ¿sí? Que no nos confunda usar lambda aquí, lambda acá. En realidad son nombres distintos. Una es lambda solita y otra es lambda con subíndice, como si fuera otra letra. Entonces, esta lambda con subíndice está asociada a este elemento y se define de cierta forma. Aquí, esta flecha que está aquí, a cada X le asocia A por X. ¿Ok? Entonces, con eso construimos esta lambda y lo que vimos que es que esta lambda es una función que cae donde tiene que caer, es decir, esto es un elemento de acá, es un homomorfismo y es un monomorfismo, o sea, el núcleo es el trivial, nada más. Por lo tanto, este grupo es isomorfo a la imagen. ¿Ok? Es el teorema de Cayley. Y con eso terminamos esta pestaña del aula. Por cierto, allá abajo de la pestaña de, creo que de la pestaña anterior, ahí está el letrero de que el viernes es el examen y ahí mismo voy a poner el examen. Y el viernes de todas maneras me voy a conectar a las 10 por si tienen alguna pregunta y voy a poner como el primer examen, voy a poner el examen ahí en pantalla para mayor facilidad de ustedes. ¿Ok? Y con esto terminamos esta pestaña y vamos a comenzar de la próxima semana, el martes, vamos a comenzar el tema de permutaciones, que entonces ya está justificado porque le vamos a dedicar unas clases otra vez al grupo de permutaciones, a los grupos de permutaciones. ¿De acuerdo? Y posiblemente ponga una tarea. Ah, bueno, recuerden que el cuestionario es para el viernes mismo.
La intención es que estudien para el examen, o sea, resuelvan su cuestionario, háganlo. Ya con todo lo que hemos platicado, yo creo que lo pueden resolver. Ese cuestionario para el viernes, de hecho, se entrega más tardar, como siempre, al 5 para las 12 de la noche. Y también voy a poner la tarea correspondiente a Teorema de Cayley. Pero esa tarea pues, ya será para el otro viernes. ¿Ok? Pero espero ponerla en estos días. No sé si quieran preguntar algo, comentar algo. ¿No? Nos vemos entonces el viernes en el examen. Estudien mucho. Gracias. Profesor. Hasta luego. Sí, profesor, Que les hasta vaya luego. bien. Hasta el Gracias. viernes. Hasta luego.